En un día ajetreado en el Aeropuerto Internacional de Madrid, el sonido constante de maletas rodando, anuncios y pasajeros apresurados llenaban el aire. Mariana, una mujer de 23 años, se encontraba en estado de ansiedad mientras se preparaba para abordar un vuelo a Barcelona. La entrevista de trabajo que había estado esperando durante meses finalmente se llevaba a cabo y ella sabía que necesitaba causar una buena impresión. Caminaba rápidamente, con su pequeña mochila a la espalda y expresión de concentración, perdida en sus propios pensamientos, tratando de imaginar las preguntas que podrían surgir. Mientras caminaba por un pasillo lleno de gente, algo la hizo detenerse. En la esquina de la habitación, una dama de cabello blanco, elegantemente atado en un moño, estaba parada sola, con una expresión de incertidumbre. Llevaba una maleta demasiado pesada para su físico envejecido y parecía un poco perdida. Sus ojos, aunque cansados, irradiaban una bondad que solo la gente de cierta edad sabe exudar. Mariana, que siempre había sido sensible a estas situaciones, no lo pensó dos veces y se acercó. «Señora, ¿puedo ayudarla con su maleta?», preguntó Mariana, interrumpiendo su propio ritmo frenético. La señora, que parecía sorprendida y aliviada al mismo tiempo, la miró con una sonrisa suave, pero que tenía un dejo de nostalgia. «Gracias, hija mía. Necesitaba ayuda», respondió la señora con una voz ligeramente acentuada, pero de innegable sabiduría. Mariana, sin dudarlo, cogió la maleta y ofreció su brazo para ayudar a la señora a caminar hasta el mostrador de embarque. Durante el paseo, Mariana notó que la señora parecía un poco confundida. Estaba tratando de averiguar a dónde debía ir y qué puerta de embarque debía elegir. «No se preocupe, señora, yo la acompaño», dijo Mariana mientras caminaban lentamente, esquivando a la multitud. La señora parecía sentir una paz reconfortante por la bondad de Mariana. «Eres tan amable. Me recuerdas a mi hija», dijo la señora con una sonrisa cariñosa. Mariana, conmovida, no supo qué responder. Había escuchado muchas historias sobre personas mayores que se sentían olvidadas en un mundo que se mueve demasiado rápido, y sabía lo doloroso que debía ser eso. «De nada, señora. Con gusto le ayudaré». El paseo por las concurridas galerías del aeropuerto fue silencioso, pero lleno de significado. Las dos mujeres, de mundos tan diferentes, una joven en busca de un futuro y una señora que ya había vivido sus propias batallas, compartieron ese momento efímero pero profundamente humano. Mariana pensó en cómo muchas veces estamos tan centrados en nuestros propios problemas que no nos damos cuenta de las necesidades de los que nos rodean. Al acercarse al mostrador de la aerolínea, la señora se detuvo de repente y miró a Mariana con una mirada intensa y llena de gratitud. «No sé qué habría hecho sin ti hoy. El mundo necesita más gente como tú, hija mía», dijo la señora con una sonrisa que conmovió a Mariana. Se despidió de la señora con un cálido abrazo y una sonrisa. La joven se dirigió a su puerta de embarque, pero algo dentro de ella había cambiado. Sintió una tranquila satisfacción, como si hubiera hecho más que simplemente ayudar a un extraño. Hubiera sido parte de una conexión humana genuina, en un mundo que a menudo parecía tan impersonal. Y, aunque ella no lo sabía, ese simple gesto estaba a punto de desencadenar una cadena de acontecimientos que cambiarían para siempre el curso de su vida. Tras la breve despedida de Mariana y el intercambio de miradas cargadas de agradecimiento, la joven se dirigió hacia su propia puerta de embarque, distraída por la reconfortante sensación de un buen gesto de ayuda. Su vuelo estaba a punto de ser anunciado y rápidamente se acomodó en su asiento, preparándose para el viaje que cambiaría su vida. Pero, como si se tratara de una secuencia de acontecimientos casi orquestada, el destino parecía no haber terminado su juego. Mariana no lo sabía, pero la señora a la que había ayudado, doña Carmen, era mucho más de lo que parecía. Cuando la anciana entró al avión, en dirección a un asiento en primera clase, un murmullo de reconocimiento se extendió entre los pasajeros que la rodeaban. Doña Carmen era una mujer discreta, pero de presencia imponente y digna, y como pronto descubriría Mariana, con una historia de vida igualmente impresionante. Fue una de las empresarias tecnológicas más influyentes de España, una mujer que, pese a su avanzada edad, seguía ejerciendo autoridad y sabiduría en el sector. El vuelo transcurrió sin incidentes y Mariana, ajena a todo ello, esperaba con ilusión lo que pudiera ser su nueva oportunidad laboral. Ella sabía que este trabajo podría ser el punto de inflexión que había estado buscando. Durante el vuelo, no pudo evitar notar que doña Carmen parecía ser muy respetada, con varias personas a su alrededor hablando en voz baja sobre ella. Sin embargo, lo que más intrigó a Mariana fue el momento en que el azafato, al acercarse a entregarle algo a doña Carmen, hizo una leve reverencia,
tratándola con una deferencia casi excesiva, algo que ella nunca había visto antes. Tras aterrizar en Barcelona, el aeropuerto volvió a ser un caos. Mariana, con la mente todavía en la entrevista, no sabía que, mientras caminaba por los pasillos del aeropuerto, otro encuentro estaba a punto de ocurrir. Un hombre alto e imponente apareció frente a él, con una sonrisa que exudaba una confianza inusual. Era él, el hijo de doña Carmen, Alejandro. El empresario que a sus 38 años había alcanzado la cima del mercado de startups europeo, convirtiéndose en uno de los magnates más admirados y respetados del continente. Alejandro, con aire de autoridad, se acercó con pasos largos y expresión de urgencia en su rostro. Miró a su alrededor, su rápida mirada escaneó a la multitud hasta que se posó en Mariana. La reconoció inmediatamente, pues había visto la escena de la joven ayudando a su madre y se sintió conmovido por la generosidad de Mariana. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella. «¿Eres la joven que ayudó a mi madre en el aeropuerto?» «No», preguntó, con voz tranquila y controlada, pero con un dejo de gratitud evidente. Mariana, sorprendida, miró al hombre y, antes de responder, se preguntó si él sabía quién era ella. Ella dudó por un momento, tratando de recordar dónde lo había visto antes, pero rápidamente descartó la idea porque no tenía sentido. «Sí, la ayudé. No sabía quién era, pero fue un placer poder ayudarla», respondió Mariana, un poco confundida, pero con una sonrisa amable. Ella no entendía el motivo de tanta atención, pero pensó que quizá era solo un gesto de agradecimiento de un hijo preocupado por su anciana madre. «Déjame agradecerte personalmente, si me lo permites», dijo Alejandro, con una sonrisa encantadora. «No tienes idea de lo preocupada que estaba mi madre por el viaje. Y tu ayuda fue increíble, mucho más que algo simple. No sé cómo expresar mi gratitud». Mariana, aún sin saber quién era realmente la señora que la había ayudado, se sintió incómoda con la atención, pero al mismo tiempo se sintió halagada por la amabilidad del hombre. Ella no sabía que ese simple gesto estaba a punto de colocarla en una posición destacada, en un círculo completamente nuevo, donde las oportunidades se entrelazarían con elecciones que podrían llevarla a un futuro que nunca había imaginado. Alejandro, notando la vacilación de Mariana, suavizó el tono de su voz. «Sabes, mi madre siempre ha sido muy reservada, no le gusta mostrar su verdadera identidad, pero de verdad quiero agradecerte de todo corazón. Si te animas, me encantaría tomar un café para poder retribuirte de alguna manera». Mariana quedó atónita. Nunca en sus sueños más locos hubiera imaginado que algo tan simple como ayudar a una señora en un aeropuerto la pondría en una situación así. Ella, una joven con un futuro incierto, ahora se encontraba ante un magnate exitoso, a punto de ingresar a un mundo de posibilidades que apenas podía imaginar. El café, o cualquier otra cosa que él sugiriera, podría ser el comienzo de algo extraordinario. El ambiente en la cafetería del aeropuerto era relajado, pero Mariana no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar irreversiblemente. Alejandro la invitó a sentarse en una mesa privada, donde las luces tenues y el sonido tranquilo de las conversaciones a su alrededor ayudaron a aliviar la tensión que sentía. A pesar de su nerviosismo, no pudo evitar notar la postura elegante y la actitud tranquila de Alejandro. Parecía cómodo donde quiera que estuviera, como si tuviera el control de todo a su alrededor. Mariana, por el contrario, estaba desorientada. La joven que hasta unas horas antes era una mujer normal y corriente que intentaba encajar en un competitivo mercado laboral, ahora se disponía a tomar un café con uno de los hombres más ricos e influyentes de España. La había invitado personalmente, algo que parecía más un cuento de hadas que una realidad para una persona tan sencilla como Mariana. Alejandro estaba a punto de iniciar una conversación que dejaría a Mariana sin palabras. Él estaba allí no solo para hablarle de gratitud, sino para ofrecerle algo que ella nunca imaginó posible. «Mariana, sé que te estarás preguntando qué haría un empresario como yo al ofrecerle algo a una joven como tú. Quizás te preguntes por qué me interesa ayudar a mi madre, doña Carmen», comenzó Alejandro en voz baja, mientras la observaba a los ojos. «Soy un hombre dedicado a los negocios y las inversiones, pero con los años he aprendido que lo más valioso no proviene de los números ni de las ganancias inmediatas, sino de los gestos genuinos, como el que hiciste por mi madre». Mariana, aunque todavía intentaba procesar todo, respondió con una sonrisa tímida. «No esperaba nada a cambio, Alejandro. Fue solo una ayuda. Por eso me conmueve aún más, Mariana. A veces, las personas más sencillas tienen las mayores cualidades, y lo que hiciste por ella, sin ánimo de reciprocidad, me hizo ver a una persona de corazón generoso», continuó, ahora con una mirada seria y profunda. «Quiero ofrecerte algo».
No es solo un agradecimiento, es una oportunidad. Mariana no entendía lo que estaba pasando. Ella no sabía si lo que él decía era real o una estrategia de marketing. ¿Qué tipo de oportunidad? Ella preguntó, un poco confundida. Alejandro tomó un sorbo de su bebida pensativo antes de hablar en un tono más serio. Soy inversor en varios sectores y busco constantemente personas con visión, talento, sobre todo, buen carácter. Creo que tú tienes eso, Mariana. Por eso quiero que consideres una propuesta que tengo para ti. La miró directamente a los ojos, esperando que ella sintiera el peso de esas palabras. Mariana, con el corazón acelerado, no sabía qué decir. Con cada frase, sentía como si su vida se pusiera patas arriba. Ella era solo una mujer joven que luchaba por llegar a fin de mes, sin grandes expectativas, pero ahora la invitaban a algo que parecía más que una oportunidad de trabajo. Fue una oportunidad que cambió mi vida. Quiero que trabajes conmigo, continuó Alejandro, con una confianza que rebosaba. No solo en un rol, sino como mi socio en un nuevo proyecto. Estoy lanzando una nueva startup donde nos centraremos en la innovación, la sostenibilidad y la tecnología. Y quiero que te unas a mí, que lideres este cambio, que desarrolles y estructures nuestro equipo para que realmente podamos marcar la diferencia en el mercado. Lo que proponía parecía surrealista. Trabajar junto a Alejandro, el magnate de las startups, en un proyecto de tanta importancia. Mariana sintió el peso de sus palabras. Ella estaba en shock. No sabía si debía creer que todo esto era real. Entiendo que te preguntes por qué te hago una propuesta así. La razón es simple. Veo algo en ti, Mariana. Y si aceptas, no solo tendrás acceso a una carrera con la que millones de personas sueñan, sino que podrás contribuir a forjar un futuro mejor con tu talento y visión, concluyó Alejandro. Mariana se quedó sin palabras. Sintió una mezcla de emoción e incredulidad. Un simple café de aeropuerto se estaba convirtiendo en una propuesta de cambio radical. Ella sabía que esta podía ser la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Pero al mismo tiempo, comenzaron a surgir el miedo a lo desconocido y la duda sobre sus propias capacidades. No sé qué decir, murmuró, casi insegura de cómo reaccionar. No tienes que decir nada ahora, sonrió Alejandro sintiendo la presión sobre ella. Pero piénsalo bien. Esto es solo el principio, y lo que decidas, Mariana, será algo que puede cambiar tu vida para siempre. Ella lo miró, al hombre que la había invitado a tomar un café, y ahora sintió que era más que un magnate. Representaba la puerta a un futuro incierto, pero al mismo tiempo, extremadamente prometedor. ¿Qué haría ella? ¿Cómo podría negarme? Después del café, la conversación con Alejandro continuó desarrollándose a un ritmo rápido. Cuando el ambiente entre ellos mejoró, sugirió que se reunieran nuevamente para discutir la propuesta en detalle. Pero esta vez tenía preparada una sorpresa para Mariana. Una cena exclusiva en un sofisticado restaurante, donde se reunían regularmente personas influyentes y grandes empresarios. Mariana sintió una mezcla de nerviosismo y emoción al recibir la invitación. Ella sabía que ese tipo de cena era una rareza, y ella, una sencilla joven de clase media, nunca hubiera imaginado sentarse en una mesa con gente tan poderosa. La idea de estar en un lugar donde millonarios y grandes inversores discutían nuevos negocios y tecnologías parecía un sueño lejano. Y sin embargo, allí estaba ella, invitada a formar parte de ese círculo. Alejandro la miró con una sonrisa confiada. Mariana, tienes potencial y quiero que lo veas con tus propios ojos. Esta cena no será solo una comida. Será una ventana a un mundo completamente nuevo, un mundo de oportunidades. Quiero que estés presente, que entiendas lo que significa realmente la vida de un emprendedor exitoso y cómo puedes formar parte de ella. Ella lo miró con ligera incomodidad. ¿Quieres que vaya a cenar con esta gente? Solo soy una chica que ayudó a su madre en el aeropuerto. No soy nadie importante. Alejandro rió suavemente, lo que hizo que Mariana se sintiera un poco más tranquila. No se trata de quién fuiste, sino de quién puedes llegar a ser. Lo que hiciste por Doña Carmen ya muestra la verdadera esencia de tu carácter. Eso vale mucho más que cualquier título o estatus. Quiero que entiendas el impacto que puedes tener en un mundo que ni siquiera puedes imaginar. Esas palabras resonaron profundamente en Mariana. Se sintió como si la estuvieran atrayendo hacia algo que trascendería cualquier experiencia que hubiera tenido antes. El miedo y la inseguridad comenzaron a dar paso a la curiosidad y la esperanza. Esta cena podría ser el punto de inflexión en tu vida. Era una oportunidad única en la vida y ella sabía que no podía dejarla pasar. Entonces, ¿cuándo es esa cena? Mariana preguntó, con una ligera ansiedad en la voz. En 2 días, respondió Alejandro, como si fuera algo habitual para él.
Estoy organizando un evento privado para algunos de mis contactos más cercanos. No será solo una cena, sino una oportunidad para hablar sobre nuevas oportunidades de negocio, inversiones e ideas innovadoras. Quiero que estén allí para conocer a personas que podrían cambiarles la vida. Mariana sintió el peso de sus palabras. 2 días, que parecieron tan rápidos y a la vez tan importantes. Necesitaría prepararse, tanto emocional como mentalmente. ¿Qué se pondría ella? ¿Cómo debes comportarte? Esta cena no sería como ninguna otra. Ella estaría en un ambiente empresarial de alto nivel donde todo sería observado y analizado, desde la forma en que se presentaba hasta las palabras que elegía. Durante los 2 días siguientes, Mariana se encontró inmersa en los preparativos del evento. Buscó consejos de sus amigos sobre cómo vestirse y qué decir. No sabía si tenía lo necesario para impresionar, pero sabía que tenía que ser auténtica. Después de todo, ella fue elegida por quien era, no por una personalidad inventada. Ese pensamiento la tranquilizó un poco, aunque el nerviosismo todavía estaba allí. La noche del evento, Mariana lució un vestido elegante, pero sin exageraciones, algo que la hacía lucir profesional, pero aún con el toque de sencillez que la representaba. Cuando llegó al restaurante, su corazón latía aceleradamente. La entrada fue impresionante y el ambiente era lujoso. La condujeron a una mesa donde ya estaban sentados algunos de los invitados, figuras imponentes del mundo de los negocios y la alta sociedad. Alejandro estaba allí, sentado con una postura relajada, pero con la mirada alerta. Él se levantó para saludarla y la condujo a su asiento, donde se sintió momentáneamente perdida en medio de tanta opulencia. Mariana, me alegro que hayas venido, dijo con una sonrisa sincera. Aquí es donde nacen muchas ideas geniales. Quiero que disfrutes cada segundo de esta velada. No será solo una comida, será una experiencia de aprendizaje sobre lo que se puede lograr cuando te rodeas de las personas adecuadas. La velada se desarrolló con conversaciones sobre innovación, estrategias de negocio e inversiones. Mariana escuchaba atentamente, intentando asimilar lo máximo posible. Sabía que se enfrentaba a un nuevo universo, y aunque estaba fuera de su zona de confort, un sentimiento de gratitud se apoderó de ella. Ella sintió que de alguna manera estaba a punto de convertirse en parte de este mundo. Durante la cena, Alejandro le presentó a otros empresarios influyentes y con cada nueva conversación ella sentía que su nerviosismo disminuía un poco más. Ella había sido aceptada en ese ambiente y más que eso, sentía que, de hecho, podía aportar algo valioso. A última hora de la noche, después de que los últimos invitados se hubieran despedido y la suave luz del restaurante iluminara sus pensamientos, Alejandro se acercó nuevamente a ella. Espero que hayas disfrutado de tu velada, Mariana. Creo firmemente en tu potencial, dijo con una sinceridad que me conmovió profundamente. Ahora bien, ¿qué te parece si te unes a mí en el proyecto que mencioné? Será una oportunidad para crecer no solo profesionalmente, sino también personalmente. ¿Qué te parece? Mariana, ahora más segura, lo miró con brillo en los ojos. Ella sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Acepto, dijo con firmeza, sabiendo que a partir de ese momento su vida nunca volvería a ser la misma. Después de aquella cena, Mariana no podía dejar de pensar en las palabras de Alejandro. Su propuesta aún resonaba en su mente, pero algo la molestaba profundamente. La trató con tanta genuina amabilidad y confianza, pero, ¿qué había realmente detrás de todo eso? Era difícil creer que un hombre tan influyente y exitoso como Alejandro estuviera interesado en ayudarla solo por bondad. Algo no parecía encajar. Ella comenzó a analizar nuevamente la conversación entre ellos y a medida que pasaba el tiempo, algunas preguntas surgieron en su mente. ¿Por qué Alejandro le había prestado tanta atención a ella, una joven común y corriente, sin grandes conexiones ni estatus? ¿Por qué creía tanto en su potencial? Y lo más importante, ¿cuál era su verdadero propósito al invitarla a esa cena exclusiva y a ese gran proyecto? Estas preguntas la acompañaron durante días y la tensión empezó a crecer dentro de ella. Sabía que la respuesta no sería sencilla, y cuanto más reflexionaba sobre el comportamiento de Alejandro, más se encontraba dividida entre la gratitud y la sospecha. ¿Tenía motivos ocultos? ¿O simplemente estaba tratando de encontrar a alguien que realmente tuviera lo necesario para unirse al mundo de los negocios a gran escala? Fue en una tarde tranquila, mientras trabajaba en su oficina, que Mariana recibió una llamada de Alejandro. La invitó a un encuentro privado, un momento más íntimo, donde pretendía revelarle algo importante sobre lo que esperaba de ella en el futuro. La invitación parecía sencilla, pero la inquietud en su corazón solo crecía. Ella no sabía si sentirse halagada o desconfiada. Había algo en el que la hacía querer confiar,
pero sabía que necesitaba mantener los ojos bien abiertos. Al día siguiente, llegó al lugar acordado, un café discreto en una zona elegante de la ciudad, donde la gente parecía mucho más preocupada por hablar de negocios que de sus vidas personales. Al verlo llegar, Mariana sintió que una ola de ansiedad se apoderaba de ella. Alejandro parecía tan tranquilo, tan a gusto, mientras ella se sentía como una intrusa en un mundo desconocido. Cuando se acercó, le sonrió con agrado, como si fuera una amiga de toda la vida. «Mariana, me alegro de que hayas venido», dijo, sin ningún signo de prisa. «Sé que te has estado preguntando sobre todo esto, y es justo que quieras entender más antes de tomar cualquier decisión importante». Mariana lo miró con ojos curiosos. «De verdad que no lo entiendo, Alejandro. ¿Por qué me elegiste? ¿Qué esperas exactamente de mí?» Respiró profundamente, como si fuera a revelar algo que guardaba en su interior desde hacía mucho tiempo. «Entiendo tus dudas», dijo sinceramente. «La verdad es que mi intención no era solo ayudarte a crecer profesionalmente. Vi algo en ti que es excepcional. Una persona genuina, de corazón puro. Pero más que eso, tienes una capacidad única para ver más allá de lo superficial. Me recuerdas mucho a mi madre». Esas palabras la tomaron por sorpresa. Mariana no supo cómo reaccionar y sus manos se apretaron alrededor de su taza de café mientras el silencio flotaba entre ellas. Ella había escuchado la historia personal de Alejandro, pero nunca imaginó que él pudiera referirse a su madre al hablar de ella. «Mi madre era una mujer increíble», continuó Alejandro con una ligera tristeza en los ojos. «Tenía una perspectiva única sobre los negocios y las personas. Creía en el poder de la bondad y en la importancia de actuar con integridad. Fue ella quien me enseñó a buscar a las personas adecuadas para ayudar a cambiar el mundo, y creo que tú tienes mucho de lo que ella tenía. Tienes la valentía de seguir tus principios, incluso cuando no sabes cuál será el resultado». Mariana estaba en shock, pero las palabras de Alejandro comenzaban a tener sentido. No solo buscaba a alguien que fuera bueno en los negocios, sino alguien que tuviera los valores correctos. Alguien que pudiera conectar con la gente a un nivel más profundo, no por interés propio, sino por un deseo genuino de hacer el bien. Quería a alguien con quien pudiera compartir su visión, alguien que pudiera marcar una diferencia no solo en términos financieros, sino también en términos humanos. «Quiero que sepas, Mariana», dijo con una suavidad que la hizo sentir cómoda, «que no solo te ofrezco una oportunidad laboral. Te ofrezco la oportunidad de convertirte en alguien que pueda impactar el mundo. Pero, más importante aún, necesito a alguien en quien pueda confiar. Y lo vi en ti desde el principio». Mariana lo miró, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Ella no sabía si estaba preparada para esa responsabilidad, pero una cosa estaba clara: estaba ante una oportunidad que pocos en la vida tendrían. No se trataba solo de dinero o de éxito, sino de ser parte de algo mucho más grande. No solo le pidieron que trabajara con un empresario influyente. Yo estaba llamado a convertirme en una persona capaz de influenciar e inspirar a otros de la misma manera que Alejandro. «No sé qué te depara el futuro, Alejandro», dijo con una sonrisa tímida. «Pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto a aprender y ser la persona que ves en mí». Alejandro sonrió satisfecho. «Esa es la actitud correcta, Mariana. No tengas miedo. El camino no será fácil, pero juntos podemos lograr mucho. Tienes algo dentro de ti que pocos tienen. Y esa es la verdadera razón por la que te elegí». Esas palabras, dichas con tanto cuidado y convicción, cambiaron la forma en que Mariana se veía a sí misma. Ahora comprendió que la invitación de Alejandro no era solo una oportunidad profesional. Fue una oportunidad de hacer algo significativo, de realmente impactar el mundo. Y mientras el café se enfriaba ante ellos, supo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Un giro que la llevaría a un futuro que nunca había imaginado. En las semanas siguientes, Mariana se adaptó a la nueva dinámica del mundo corporativo que Alejandro le había introducido. Comenzó a trabajar estrechamente con él y poco a poco fue conociendo a algunas de las personas más cercanas a él, incluido su hijo, Tomás. Tomás era una figura que parecía ocupar el papel de sucesor natural del imperio que Alejandro estaba construyendo. Joven, ambicioso y con una visión clara de hacia dónde quería llegar, era el tipo de persona que rara vez se mezclaba con los empleados más jóvenes. Sin embargo, algo en su comportamiento parecía diferente con Mariana. Tomás, que habitualmente mantenía una postura reservada y centrada, siempre fue amable con Mariana. La trataba con respeto, pero al mismo tiempo, había algo en el aire que sugería que sabía más de lo que dejaba ver. Al principio, Mariana pensó que a él solo le importaba el éxito de la empresa, pero con el tiempo notó que estaba atento a cada uno de sus movimientos, observando siempre con una mirada curiosa y, a veces, perspicaz.
Un día, durante un evento corporativo, Tomás se acercó a Mariana y la invitó a una conversación privada. Parecía nervioso, lo cual era inusual en él, que siempre se mostraba seguro y directo. La condujo a una zona más apartada del evento, donde la suave luz de las lámparas reflejaba su rostro tenso. Mariana, necesito decirte algo, dijo Tomás en voz baja y seria. Mi padre nunca lo tiene claro, pero tengo la sensación de que estás empezando a entender algunas cosas. Sobre él. Sobre nosotros. Mariana, intrigada, permaneció en silencio, esperando que continuara. Nunca imaginó que Tomás tendría algo tan importante que compartir, pero ahora el tono de su voz indicaba que el secreto estaba a punto de ser revelado. Sé que mi padre habló muy bien de ti, continuó. Tiene una capacidad única para percibir cuando una persona es especial, pero lo cierto es que hay algo que no te dijo. Algo que puede cambiar tu perspectiva sobre todo esto. Mi madre, la mujer a la que siempre mencionaba con tanto cariño, está más involucrada de lo que te imaginas. Es un papel fundamental en este proyecto. Mariana sintió un escalofrío. La palabra madre ahora parecía tener un peso diferente. Ella sabía que Alejandro no hablaba a menudo de su madre, pero también sabía que ella había sido una figura influyente en su vida. Ella siempre había imaginado que estaba fuera del panorama, pero ahora empezaba a darse cuenta de que quizá la madre de Alejandro estaba mucho más presente de lo que ella imaginaba. No sé qué quieres decir con eso, Tomás, dijo Mariana, con una mirada curiosa pero cautelosa. Tomás suspiró, como si estuviera reuniendo coraje para decir algo que nunca había compartido con nadie. No intento asustarte, Mariana. Mi padre confía en ti y siempre hablaba de tu madre como si fuera quien más creía en él, en su potencial. Pero lo que no te dijo es que mi madre, la verdadera razón de nuestro éxito, está enferma. No le queda mucho tiempo. Esas palabras cayeron como una bomba en el corazón de Mariana. La madre de Alejandro, una mujer fundamental en su vida y en la construcción de su imperio, ¿estaba gravemente enferma? Esto explicaba por qué estaba tan concentrado en encontrar a alguien en quien pudiera confiar, alguien con las cualidades que poseía su madre. Mariana no supo cómo reaccionar ante esa información. Se sintió dividida entre la conmoción y la compasión por Alejandro, pero al mismo tiempo, una parte de ella comenzaba a comprender el peso de lo que le había pedido. Sé que es mucho para asimilar, continuó Tomás. Pero debes entender que pronto mi padre ya no será el mismo. Y cuando eso suceda, las cosas cambiarán. No sé si estás preparada para esto, Mariana, pero tienes algo que mi padre necesita. Necesita a alguien que continúe su legado, que pueda conmover a la gente como lo hizo mi madre. Mariana sintió un peso enorme en la espalda. Las palabras de Tomás le revelaban una responsabilidad que nunca había imaginado. Al mismo tiempo, se sentía arrastrada cada vez más hacia un mundo del que no sabía si estaba preparada para ser parte. No sé qué decir, Tomás, murmuró. Yo simplemente no lo sabía. Yo no lo sabía. Él asintió, comprendiendo su reacción. Sé que es difícil, pero tienes que estar preparada, porque las cosas cambiarán. Espero que estés ahí para mi papá cuando más te necesite. Este encuentro con Tomás fue el primer paso para que Mariana comprendiera la verdadera magnitud de su posición en la vida de Alejandro. No se trataba simplemente de un poderoso hombre de negocios, se estaba involucrando en una profunda historia familiar, con secretos, pérdidas e inmensas expectativas. Y lo más importante es que se estaba convirtiendo en parte de un legado que bien podría definir el futuro no solo de su carrera, sino de toda su vida. Cuando se alejó de Tomás ese día, sus pensamientos estaban confusos. La responsabilidad sobre sus hombros parecía aumentar, pero ella sabía que esa era la elección que había hecho al aceptar la propuesta de Alejandro. Se había comprometido con algo más grande y ahora estaba empezando a darse cuenta de lo grande que realmente era. En una soleada mañana de martes, Mariana llegó al edificio de la Fundación Social de Alejandro para otro día de trabajo. Se estaba llevando a cabo un evento importante, una ceremonia discreta en honor a los colaboradores anónimos que habían marcado una diferencia en las acciones sociales de la institución. Mariana, como siempre, fue una de las primeras en llegar. Estaba organizando documentos y carpetas cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Cuando miró hacia arriba sintió que el tiempo se detenía. Allí de pie, vistiendo un elegante abrigo de lana gris y apoyada en un bastón de madera oscura, estaba doña Carmen, la misma anciana a la que había ayudado en el aeropuerto semanas atrás. El shock fue inmediato. Mariana sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se abrieron y su corazón se aceleró. Doña Carmen la miró con ternura, la misma mirada dulce que tenía cuando se conocieron. Pero había algo más. Algo en su postura, en la seguridad de sus pasos,
incluso con el bastón, revelaba que no era una dama común. Alejandro apareció poco después, y en cuanto vio a su madre, se acercó con una sonrisa en el rostro, una sonrisa de alivio, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Mariana, creo que ya conoces a mi madre, dijo, poniendo su mano sobre el hombro de la joven. Pero lo que quizás no sepas es que ella es la presidenta silenciosa y fundadora de todo esto. El mundo de Mariana dio un giro. ¿Fue Carmen la responsable de todo esto? Su mente regresó al momento en que ayudó a la señora a recoger su maleta, sin saber que esa pequeña amabilidad cambiaría toda su historia. Te he estado observando, querida mía, dijo doña Carmen con voz tranquila. En ese aeropuerto, tu amabilidad fue sincera. No sabías quién era yo. Y aún así, me trataste como a una reina. Por eso le pedí a mi hijo que te diera una oportunidad. Porque lo que más necesita este mundo es gente como tú. Esa revelación lo cambió todo. Y en ese momento, Mariana comprendió, cada detalle de aquel encuentro no había sido casualidad. Fue el destino, poniendo a prueba su corazón sin que ella lo supiera. Y ahora, el juego apenas comenzaba. El salón de la fundación estaba lleno. Periodistas, empleados, socios y representantes de otras instituciones sociales se sentaron en sillas alineadas frente a un sencillo escenario decorado con flores blancas y una pancarta con la frase: "La verdadera bondad transforma el mundo". El evento, que hasta entonces era solo una celebración interna, adquirió mayores proporciones. Alejandro, al enterarse que su madre, doña Carmen, participaría en persona, decidió hacer de ese día algo inolvidable para todos, especialmente para Mariana. Cuando el maestro de ceremonias anunció un homenaje especial, nadie sospechó. Mariana estaba detrás del escenario, ayudando con los detalles técnicos, hasta que fue llamada al escenario por el propio Alejandro. Sorprendida, caminó lentamente, sin entender realmente por qué. Las luces se giraron hacia ella. El público se quedó en silencio. Y entonces, Carmen tomó el micrófono. Todos aquí conocen los proyectos que lleva a cabo esta fundación. Pero pocos saben que las grandes transformaciones ocurren en silencio, a través de pequeños gestos. Y hoy estamos aquí gracias a uno de esos gestos, el gesto de una joven que, sin saber quién era yo, me ayudó cuando nadie más se ofreció. Mariana se tapó la boca, emocionada. Carmen continuó. No solo me ofreció ayuda, me ofreció dignidad, respeto y amor. Por eso, me enorgullece anunciar: Mariana será la nueva coordinadora de desarrollo humano de nuestra institución. Su misión: enseñar a otros a hacer lo que ella hace con tanta naturalidad, cuidar de los demás. El público se puso de pie para aplaudirlo. Mariana, con lágrimas corriendo por su rostro, abrazó fuertemente a Carmen. Alejandro se acercó orgulloso. Fue como si el universo entero se hubiera inclinado para reconocer esa alma generosa. En ese momento Mariana no era solo una empleada. Fue un símbolo viviente de que el bien, cuando se hace con el corazón, regresa multiplicado, a veces, delante de miles de ojos atentos, celebrando lo más puro de la humanidad. Tras el acto, con el corazón aún latiendo con fuerza, Mariana recorrió los pasillos de la fundación, sintiendo el cálido saludo de personas que hasta entonces apenas conocía. Había algo mágico en el aire, no solo reconocimiento, sino admiración genuina. Cuando pensó que el día no podía ofrecer más sorpresas, Alejandro la llamó para conversar en uno de los salones privados, lejos del bullicio. Estaba serio, pero con la mirada serena de quien había tomado una decisión importante. Le pidió que se sentara y luego respiró profundamente antes de hablar. Mariana, en los últimos días, desde el aeropuerto, no he dejado de pensar en cuánto tu presencia lo cambió todo. No solo por lo que hiciste por mi madre, sino por la forma en que lo hiciste. Con dulzura, con verdad, con valentía. Ella intentó sonreír, pero le temblaban las manos. Siempre imaginé que gente así solo existía en los libros, pero tú sí. Y así, además de la coordinación que anunció mi madre hoy, me gustaría hacerte una propuesta personal. Quiero que me ayudes a ampliar la fundación. Quiero viajar contigo por las comunidades necesitadas de América Latina, crear nuevos centros, dar rostro y nombre a tantas personas invisibles. Los ojos de Mariana se abrieron de sorpresa. No solo por la grandiosidad de la invitación, sino por la forma en que la miró, con una mezcla de respeto y algo más. ¿Estarías dispuesta a emprender un nuevo viaje conmigo, Mariana? Como mi compañero en la misión, y quizás, quién sabe, en la vida? Sintió que el suelo desaparecía. No fue solo una propuesta profesional. Fue el comienzo de una nueva historia. Y por primera vez, después de años de vivir en el límite entre el miedo y la esperanza,
sintió que finalmente podía soñar con algo más grande. Y es cierto. Mariana respiró profundamente, con la mirada fija en los ojos de Alejandro, como si quisiera encontrar allí la confirmación de que todo aquello era real. Sus palabras resonaron en su mente como un sueño demasiado bueno para ser realidad. Viajar, construir, transformar vidas, juntos. Pero había algo más detrás de la propuesta, algo que encendió una llama silenciosa en su corazón. No solo le pidieron un trabajo. Ella fue elegida para vivir una historia. Incapaz de contener su emoción, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y antes de que pudiera formular alguna respuesta, escuchó que la puerta detrás de él se abría lentamente. Era doña Carmen. Ella se acercó a los dos con una dulce sonrisa y sus ojos brillando de orgullo. Mi hijo nunca mira así a nadie, Mariana, dijo deteniéndose frente a la joven. Él siempre vivió rodeado de gente interesada, que solo quería estar cerca por nuestro nombre. Pero contigo fue diferente. No sabías quién era yo, no sabías quién era él, pero aún así diste todo lo que tenías. Amor, compasión, coraje. Y eso es lo que vale más que cualquier fortuna. Doña Carmen sujetó firmemente las manos de Mariana, como sellando un pacto. Y luego, volviéndose hacia su hijo, declaró: Alejandro, si tienes alguna duda, yo no la tengo. Esta niña es un regalo que Dios nos envió. Cuídala, con todo tu corazón. El silencio fue interrumpido por una risa leve y emotiva de Mariana, quien entonces se levantó, miró a Alejandro y dijo: Acepto, pero con una condición, que nuestra misión sea siempre más grande que nosotros dos. Que nunca olvidemos de dónde venimos, y quién todavía nos necesita. Alejandro asintió con los ojos llenos de lágrimas. Meses después, los periódicos publicaron el titular: La Fundación Luz de Esperanza abre sucursales en Colombia y Argentina, dirigidas por una joven brasileña y un heredero millonario español. Pero ningún periodista supo contar con detalles lo que realmente había nacido allí. Porque aquello no fue solo una acción social. Fue el nacimiento de un amor puro, nacido de un simple gesto, en el lugar más inesperado, un aeropuerto. Y todos los que se cruzaron con Mariana y Alejandro sintieron que, en medio de un mundo tan apresurado, donde el ego y el dinero casi siempre hablan más fuerte, aún había historias donde lo que todo lo cambia es la amabilidad. Si esta historia te tocó el corazón, imagina cuántas más están por venir. Aquí, cada vídeo está hecho para conmover, inspirar y recordarte que simples gestos pueden transformar destinos enteros. Entonces, si crees que el mundo necesita más amor, más empatía y más historias como esta, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Deja tu like, porque esto demuestra a YouTube que este contenido merece llegar a aún más personas. Y comenta abajo: ¿alguna vez has vivido presenciado un momento como este, que parecía pequeño, pero lo cambió todo? Transformemos este espacio en un punto de encuentro de corazones que aún creen en la bondad. Después de todo, a veces, todo lo que el mundo necesita es una buena historia, y puede comenzar con un clic.